Indexarse o aumentar las cotizaciones a la seguridad social. En una de las últimas mentorías que he tenido, una persona de 45 años me comentaba: oye, Josian, ¿merece la pena indexarse o no merece la pena indexarse y merece la pena invertir un poquito más en autónomos de la seguridad social? Esto realmente es una pregunta realmente interesante, porque en muchos sitios no aparece realmente cuánto es lo que conseguimos con nuestras aportaciones. Podríamos pensar en hacer una especie de TIR para ver cuál es esa rentabilidad de cada una de las aportaciones que podemos hacer. Y por eso he pensado, he dicho, ostras, me parece que puede ser un vídeo que puede quedar muy chulo, y por qué no, el primer interesado soy yo para pensar si me merece la pena cotizar más a la seguridad social, o por lo contrario, me merece la pena directamente invertir más en indexación. Pero bueno, como siempre, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Lo dicho, ¿no? La idea es bastante sencilla, ¿no? ¿En qué punto merece la pena cotizar? Por ejemplo, con una base de cotización de 1.000 euros más al mes, o haciéndolo más sencillo con 1.000 euros, ¿no? Vamos a hacer unos cálculos y pensaremos en una aportación única. Se puede hacer de una manera continua, pero yo creo que lo iba a hacer desde una manera, una aportación de tan solo 1.000 euros, y vamos a buscar lo que es el TIR de esta inversión, ¿no? El TIR de esta inversión sería como un poquito la rentabilidad que podríamos obtener dentro de invertir estas cantidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más o menos he hecho? Pues un poco los supuestos actuales, ¿no? Que por un lado tendríamos una persona que tiene una carrera más o menos larga, se jubila a los 65 años, entonces habremos cotizado esos 38 años y 6 meses, ahora estamos en 38 años y 7 meses, y lo que antes comentaba, ¿no? Que vamos a suponer carreras de cotización largas y sin tener gaps, ¿no? Dos, pues que se cuentan los últimos 25 años de cotización para aportes. Todo lo que hayamos cotizado de 25 a 38 años y 3 meses, pues realmente no nos vale para prácticamente nada, por no decir de otra cosa, ¿no? Esto pues ya tiene un criterio de decisión bastante claro, ¿no? Ya que hasta los 40 años da igual un poco lo que cotizas. Cuenta únicamente los días que cotizas desde la perspectiva de cotización. Es decir, que te merece la pena los últimos, digamos, desde los 40 años, ¿no? Es más, te diría que hubo un cierto cambio, y que lo que nos permitían era que utilizáramos, en vez de solo 25 años, llegar a utilizar los últimos 30 años y poder coger los mejores 25 años. O sea, que realmente era incluso más óptimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que pensar en esto, ¿no? En coger los últimos 25 años simplificaba bastante el modelo y era, digamos, una manera correcta, ¿no? Se tiene una cuenta de la esperanza de vida, 65 años, tanto de hombres como mujeres, porque aquí hay diferencias desde el punto de vista de la rentabilidad que vamos a obtener. Las mujeres, al vivir más, van a tener un TIR mayor, en cambio los hombres, al vivir menos, pues vamos a tener un TIR, digamos, menor. También, ¿qué es lo que he calculado? Con diferentes proyecciones de esperanza de vida por parte del INE. ¿Por qué? Porque no es lo mismo jubilarse en el año 2025 con 65 años que jubilarse en el año 2050 o en el año 2073, ¿no? Luego he puesto un modelo con una inflación esperada del 2,5 y las pensiones que se van revalorizando ese tanto por ciento. Pero bueno, ya veréis cómo el modelo lo he ido iterando, he ido haciendo bastantes modificaciones a la hora de hacer cada uno de estos modelos, ¿no? Entonces, lo primero, primer criterio de decisión. Desde los 20 o desde el momento que vamos empezando a trabajar hasta los 40, pues realmente lo que nos merece la pena es cotización la mínima posible. ¿Por qué? Porque realmente nos van a contar solo años, no nos cuenta realmente lo que estamos cotizando, ¿no? Entonces es algo que sinceramente siempre me ha parecido extraño, pero así, digamos, está montado, ¿no? Que realmente no te cuenta que hayas cotizado una barbaridad con 25 y luego no hayas cotizado tanto en 2 años, ¿no? Pero bueno, sin más, a la hora de tenerlo, digamos, en cuenta. Entonces, ¿cómo funcionan las cotizaciones? Que mucha gente yo creo que lo desconoce, ¿no? Y esto es bastante claro, ¿no? Por un lado, desde el punto de vista de autónomos y solo para cotizaciones sociales. No estamos pensando desde otro punto, digamos, de vista, ¿no? Estaríamos pagando lo que son las contingencias comunes, 28%, contingencias profesionales. Tendríamos un cese por actividad, que sería una especie de paro, pero bueno, lo he incluido porque tampoco me parecía tan correcto poder quitarlo, ¿no? Formación profesional. Luego tenemos algo que se inventaron y lo sacaron de la chistera, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, en el que pagamos un 0,8% sobre la base de contingencias comunes, y en total nos hace que acabemos pagando alrededor del 31,4%, ¿vale? Dentro digamos, de todo, ¿no? ¿Esto qué significa? Haciendo números más o menos sencillos y faciletes, ¿no? Para no complicarnos demasiado, que un autónomo, si ese mes en concreto has cotizado 314 euros más ese mes,
conseguiremos en cierta manera que nuestra base de cotización aumente en, digamos, unos 1.000 euros, ¿vale? Eso es lo que más o menos tenemos que pensar, ¿no? Cotizamos 314 y el Estado nos dice que hubiéramos como pagado alrededor de esos 1.000 euros, ¿no? Esto que más o menos puede indicarnos, ¿no? Y empezamos a ver ya un poquito los números, ¿no? Esta base funciona que nos lo van a ir actualizando al IPC los últimos años, los últimos 2 no, y si nos empezamos a dar cuenta hay un premio muy gordo, ¿no? Y es que si por ejemplo metemos dinero con 63, 64 años, realmente estamos más o menos consiguiendo triplicar la inversión, ¿no? Estamos invirtiendo 314 y nos van a dar automáticamente esos 1.000, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Entonces este es uno de los trucos por los que muchas veces se recomienda que cuando estás al final de tu carrera profesional te merece la pena cotizar de manera más o menos potente, ¿no? Dentro, digamos, de todo. El MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, lo van a ir aumentando año a año, con los que las cotizaciones también van a ir aumentando para que lo tengamos, digamos, un poquito en cuenta dentro, digamos, de todo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho, ¿no? Primero, un modelo en Excel, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo creo que es muchas veces más fácil pensar cómo funciona y luego eso, digamos, ir programándolo en Python, ¿no? O sea, porque yo creo que eso todo va a ser más sencillo. Además, hoy por hoy, con herramientas de guía como Claude, etcétera, la programación en Python es tremendamente fácil, ¿no? Y simplemente es más un tema de revisión que otra cosa. Pero bueno, en un Excel para ver cómo funcionaría, ¿no? Imaginaros un ejemplo con 50 años, ¿vale? Que sería, digamos, mi ejemplo, ¿no? En el que cotizaría, pagaría estos 314 euros y me darían como una base de cotización de 1.000 euros, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Esto se va a ir actualizando al IPC. Entonces he ido calculando al IPC el 2,5, ¿vale? Y se va, digamos, componiendo, ¿no? Dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, al final me sale estos 1.448 euros que valdrían estos 314 euros que pagué, digamos, cuando tenía 50 años, ¿no? A los 65 años me contarían esta cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace, digamos, la Seguridad Social? Te cuenta todas estas bases de cotización que has tenido en los últimos 25 años, ¿bien? Y te hace un cálculo. Te lo divide, digamos, entre todas esas bases entre 25 años y luego te lo va a decir cuánto sería lo que te correspondería en 12 o en 14 pagas, ¿no? Por simplificarlo lo he puesto en 12 porque yo creo que es mucho más fácil que ponerlo en 14 para hacer, digamos, los números, pero en el fondo, digamos, es lo mismo, ¿no? Entonces, haciendo estos cálculos en Excel, que me dice que habiendo cotizado habiendo pagado estos 314 euros cuando tenía 50 años, cuando tenga 65 años, recibiré 4,83 euros más al mes, ¿no? Esto lo podemos calcular desde el punto de vista, digamos, por 12, por hacerlo fácil, es como, digamos, lo he calculado y serían estos 57,96, iría subiendo hasta la esperanza de vida que tendríamos estos 85 años, ¿vale? Más o menos. Esto es el modelo en Excel para hacerlo fácil y lo primero que tenemos que ver es cuál es la rentabilidad o el TIR que obtendríamos de haber hecho esta operación con 50 años. Total, un 6,45%. Cierto que es un Excel muy sencillito, es para ver cómo funciona el modelo, estamos hablando de que hay decimales, hay comas, etcétera, y por eso lo mejor es utilizar Python para hacer, digamos, cada uno de estos cálculos, ¿no? Entonces, haciendo todos estos cálculos, digamos, podemos ver las diferentes rentabilidades por edades, ¿no? Entonces, lo que he calculado es desde los 40 hasta los 64 años, ¿no? Considerando los años de jubilación y considerando las diferentes rentabilidades. Fijaros que haciendo el cálculo ya más real, no en plan aproximado con Excel, me sale que con 50 años la rentabilidad para un hombre sería de 6,37%, para una mujer de 50 años la rentabilidad subiría a un 6,81%. ¿Por qué subiría este 6,81%? Porque las mujeres tienen una esperanza de vida mayor, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos viendo? Que a la medida que vamos aumentando la edad, llega un punto en el que incluso la rentabilidad de haber aportado esos 1.000 euros aumenta de manera realmente bestia. Fijaros, un hombre con 64 años obtendría una rentabilidad del 12,64% y una mujer que aporte esos 1.000 euros recibiría una rentabilidad o un TIR de ese 13,41%. Bien, es una rentabilidad que realmente es
muy, pero que muy creciente, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un gráfico, ¿no? Fijaros cómo va aumentando las rentabilidades en el caso de los hombres y cómo va aumentando las rentabilidades respecto a las mujeres, ¿no? He puesto unos perfiles, por ejemplo, conservador, que podríamos obtener con típica cartera 60-40, cuánto habríamos obtenido con un MSCI World, y fijaros cómo hay un punto en el que a partir de un punto empieza a merecer claramente la inversión, digamos, en cotizaciones a la seguridad social, que invertir en el, digamos, en el MSCI World, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Entonces ya con esto podemos ver cosas que yo creo que son realmente interesantes, ¿no? Fijaros que aquella persona que piense que decir voy a tener monetarios o voy a meter en cotización a la seguridad social, realmente el sistema de seguridad social desde el punto de vista de TIR es tan interesante y tan rentable que hace que tener los monetarios no te merezca la pena, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Incluso pensando en superar la inversión al MSCI World, estaríamos hablando que a partir de 62, 60 años es cuando empiezan a salir, digamos, los números bastante, digamos, más claros. Problema que veo, que el actual sistema para las pensiones de pensionistas es realmente generoso, la rentabilidad es muy, muy alta, ¿no? Y sobre todo viene por lo que antes os comentaba, ¿no? Que pagamos 314 euros y el sistema nos considera como si hubiéramos aportado nuestra base reguladora 1.000 pavos, ¿no? Y eso es casi un por 3. De ahí viene sobre todo ese, digamos, beneficio, ¿no? Entonces, preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Vamos a tener cambios como que aumente la cotización a la seguridad social? Puede producirse. Podemos pasar en cualquier momento que aumente la edad de jubilación desde estos 65 años de carreras largas, que para las carreras cortas están en 67 a 70 años, podría ser. Ahora no deflactan los últimos 5 años, pero se nos puede ocurrir, ¿por qué no deflactarnos los últimos 5 años, ¿no? O yo qué sé, en cualquier momento aumentan la edad de jubilación todavía más potente, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Entonces, aquí que me encontraba, ¿no? Que había muchos parámetros, había muchas posibilidades para ver diferentes posibilidades. Y bueno, un poquito me entró el modo paranoia y dije, vamos a programarlo. ¿Y por qué? Porque es que directamente no me fío ni un pelo de nuestros políticos, ¿no? Pero es que ni un pelo, ¿no? Y bueno, pues he pensado, digo, bueno, voy a prepararlo para mí y por supuesto, el script está hecho, está en Python, si alguno lo quiere, pues simplemente tiene que pedirlo, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Entonces he hecho varias simulaciones, ¿no? Bueno, la primera simulación sería cotización al 31,8%, se aplica el MAKE de manera completa, ¿no? El mecanismo de equidad intergeneracional se habrá aplicado completamente, jubilación a los 67 años, nada de 65 para carreras largas, etcétera, no, todo Cristo a 67 años y que no nos van a deflactar los últimos 2 años, ¿no? Entonces, este modelo calculado pues hace que las rentabilidades cambien, ¿no? Claramente desde el punto de vista de hombre y de mujer es un modelo que yo creo que puede estar bastante racional, ¿no? Y vemos que la curva sigue siendo creciente, que es algo que es, digamos, lógico, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Entonces, este modelo para un hombre de 50 años, pues realmente que nos encontramos que reduce la rentabilidad desde el 6,37% que tenemos actualmente hasta el 5,72%, que sí que es una bajada potente, pero que tampoco creo que sea algo como fatal, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que no está nada mal, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Una segunda simulación, cotización al 31,8%, aplicando el MEI completo, jubilación a los 70 años, es decir, que ya esto de los 67 nos van a hacer un 3,40 y nos jubilamos a los 70 años y que no nos van a deflactar los últimos 5 años, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Entonces hacemos la misma simulación con Python, misma curva, incluso fijaros cómo la curva coge mayor velocidad en los últimos periodos. ¿Y qué es lo que hace? Que nos cambie claramente. Fijaros que es de una rentabilidad del modelo actual del 6,37%, nos baja hasta el 4,66%, ¿no? Sobre todo lo que se ve claramente es que aumentar el número de años hace que la rentabilidad baje de manera bestia, ¿no? O sea, dentro de todo el modelo, ¿no? Entonces, lo que más daño nos podrían hacer desde el punto de vista del propio sistema es que directamente los políticos dijeran que en vez de jubilarnos a los 65 son 67, 70, o donde dije 70, dije 75. Entonces, las rentabilidades nos cambian de una manera bastante bestia, ¿no? Simulación tercera, ¿no? Cotización 31,8%, jubilación a 70, no deflactación 5 años, y que de repente las subidas, en vez de ser lo que sea la inflación del 2,5,
pues digan, pues vamos a subir al 1,5% porque las pensiones son sostenibles o lo que sea, ¿no? Dentro, digamos, de todo. Entonces el sistema también nos bajaría, ¿no? Desde este 6,37% inicial hasta el 4,39%. Pero fijaros, las rentabilidades ya no cambian tanto, ¿no? Desde el 4,66% que teníamos, porque nos machacan a los 70 años, que la subida de inflación sea en vez del 2,5%, sea el 1,5%, ¿no? Realmente lo que os decía, ¿no? Realmente lo que más nos machaca desde el punto de vista del modelo es que nos suban la pensión, nos suban la jubilación de 65 hasta los 70 años. Ahí es donde pues nos van a dar bastante caña, ¿no? Dentro de todo, incluso esto tiene la explicación de por qué, digamos, desde el punto de vista del Estado, intentan como sea demorar la pensión. Es decir, que intentan darnos incentivos para que sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque realmente, sobre todo, el modelo es más interesante desde el punto de vista de la seguridad social si nos jubilamos a los 70, que si nos jubilamos a los 65, y ojalá para ellos nos jubilamos a 75. Entonces el modelo es mucho más claro a la hora digamos, de trabajar. Para mí, pues la hipótesis más lógica es la primera, que decía, ¿no? Es decir, que estamos hablando de cotización al 31,8, que nos jubilemos todos los 67 y que no nos deflacten a los 2 años, ¿no? De todas maneras, yo creo que la rentabilidad es bastante buena, ¿no? Estamos hablando que con 50 años nos estamos acercando al 6%, o sea, que realmente está bastante bien, ¿no? ¿Qué es lo que coincide? Que empezamos a entrar con dudas, ¿no? Sí que está claro que una inversión en el MSCI World en la mayor parte de las veces va a salir rentable, esa media de ese 10,2 que os comentaba, pero puede haber momentos en los que no está tan claro, ¿no? O sea, con 50 puede parecer que está bastante claro que merece la pena MSCI World al 6% de que pues saquemos en cotizaciones sociales, pero cuando llegamos a 61, 62, cuando pasamos del 8 y pico por ciento, empieza a merecer la pena o no. Estos son, digamos, las dudas, ¿no? Entonces, para hacer todo este tipo de cosas, lo mejor que hay que hacer son lo que se llaman simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Entonces, esto, las simulaciones de Monte Carlo, ¿qué son, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y sobre todo sale de un modelo en el que cuando estaban varios científicos investigando lo que era la bomba atómica, realmente con las matemáticas normales no se podían predecir tantas cosas, ¿no? O modelos en los que no tenemos tantos datos, ¿no? Fijaros que en el MSCI World podemos estar hablando que tenemos unos 40 o 50 años de datos, pero no tenemos 200 datos, no tenemos 300 datos para hacer todas estas simulaciones, ¿no? Entonces se sacó un poco la idea de decir, vamos a hacer simulaciones de muchísimas partidas y de esta manera podemos llegar a pronosticar en cierta manera si los resultados son correctos o no, ¿no? Y de aquí un poquito viene estas simulaciones de Monte Carlo. Realmente el número de Monte Carlo simplemente viene por el tema de buscar este azar y esta repetición, ¿no? A la hora de, digamos, de hacerlo. Entonces la idea de este proyecto pues sería algo parecido, ¿no? Voy a meter 1000 simulaciones por año y vamos a ver qué nos dice dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces tengo los datos para hacer perfectamente estas simulaciones, ¿no? Por ejemplo, sé que el MSCI World ha tenido una rentabilidad compuesta del 10,10, una desviación típica del 14. El SP500, una rentabilidad compuesta del 10,75% y una desviación del 15,32. O el Stocks Europe 600, una rentabilidad del 7,82 y una desviación típica del 15,49, ¿no? Entonces, fijaros que las rentabilidades han cambiado bastante entre el MSCI World SP500 y el Stocks Europe, sobre todo con el Stocks Europe, pero las desviaciones típicas no son tan diferentes, ¿no? Están pivotando mucho sobre el 15%, que es la desviación más o menos estándar que han tenido las bolsas a nivel bastante, digamos, mundial, ¿no? Entonces, hago esta simulación para hombres, mujeres, simulaciones de Monte Carlo usando el MSCI World, ¿bien? Y calculando estas mis simulaciones, que es lo que, digamos, me correspondería, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de hombres, pues fijaros, el MSCI gana prácticamente siempre, ¿vale? A partir de una edad de los, sobre todo 59 años, ya empieza a haber unas ciertas dudas, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Entonces ya hay probabilidades que gane el MSCI World de una manera más clara, es decir, que gane el 74,5%, gana el MSCI World respecto a la pensión, pero bueno, puede haber dudas, ¿no? En el sentido de que podemos tener mercados bajistas, etcétera. Entonces yo creo que a partir de este 75% entraría ese modo
digamos, naranjita en el que tendría mis dudas. Con 65 o 66 años es un no-brain. Es claramente meterse en tema de pensiones, sobre todo porque es más favorable y sobre todo porque no tienes esa aleatoriedad, ¿no? Desde el punto de vista de datos, ¿no? Entonces, si eres hombre, piensa que a partir de los 59 años empezaría a meter más claramente a la pensión y a los 65 o 66 años metería claramente, ¿no? Si eres mujer, pues los casos cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque al final vas a estar más años cobrando, ¿no? Entonces esto nos cambiaría que a partir de los 58 años empezaría a cotizar de manera más o menos bestia, o empezaría a pensarlo y a partir de 63 años todo lo que me dejen, ¿no? Eso dentro de una manera pues bastante clara. Que es también lo que podemos hacerlo, por ejemplo, con el stock 600, ¿no? Que yo creo que sería un modelo para ver con rentabilidades más bajas, ¿no? Y esto yo creo que habría que pensarlo para una persona que diga, ostras, es que tengo miedo de que de repente nos venga el MSCI World la próxima década, pues tengamos rentabilidades bajas como ha tenido el stock 600, ¿no? Entonces fijaros cómo cambian los números, ¿no? Cómo cambian que a partir de hombres de los 44 años empezaríamos a entrar en dudas, ¿no? Y a partir de 57 años sería un no-brain, como el tema de mujeres, que nos pasaría que a partir de los 55 años merecería la pena meter toda la pensión y empezaríamos a entrar en dudas tan solo con 43 años. Fijaros cómo la diferencia de rentabilidades influye enormemente si merece la pena cotizar o no, digamos, a la seguridad social, ¿no? Entonces, un poquito por, digamos, ir recapitulando, que yo creo que es una parte, digamos, interesante, ¿no? La primero, si tu idea es invertir en renta fija, yo creo sinceramente que es mala idea. Lo mejor que puedes hacer es cotizar. La renta fija ante cotizar a la seguridad social es realmente una mala idea, ¿no? Fijaros cómo la rentabilidad que nos pueden obtener es más o menos potente, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Si tu decisión es indexarte en bolsa o ampliar la cotización a la seguridad social, pues va a depender de tu sexo, ¿no? Si eres hombre y mujer, lo que hemos visto, y depende del índice que hayas utilizado, el MSCI World o utilices otro, ¿no? Te cambia totalmente diferente, ¿no? Pero bueno, más o menos lo que te puedo decirte, ante una MSCI World, un SP500, que es lo normal, que nos indexemos, pues hasta los 54 o 56 años, pues merece la pena indexarse. Realmente hay probabilidades muy altas de ganar indexación. A partir de esa edad, de esos 54 o 56 años, empezaría yo a meter de una manera bastante clara, ir aumentando los pagos a la seguridad social, ¿por qué no? Y luego, pues un poquito lo que os decía, entre hombres hasta 57, 61 años, pues empezaría un poquito con dudas, mujeres 55, 60, dentro de todo, y a partir de los 61 años, 62 años, pues realmente empezaría a meter bastante claro la pasta en la seguridad social, y siempre haciendo cálculos para no pasarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema es un poquito injusto, ¿no? En el sentido de que va a haber momentos en los que podemos cotizar mucho más y realmente no podamos tener una mayor pensión, ¿no? Entonces, este cálculo habría que tenerlo de una manera bastante claro, ¿no? Y bueno, consideraciones un poquito finales y comentarios, ¿no? Primero, cada situación personal puede ser totalmente diferente, ¿no? Es decir, puede haber un tema fiscal que influya, el tema del cónyuge a cargo, cómo estés físicamente, que se va a relacionar a tu esperanza de vida, ¿no? Entonces esto yo creo que es algo que tienes que tenerlo en cuenta. O yo qué sé, el trabajo que has tenido. No es lo mismo haber tenido una profesión de esfuerzo físico que una profesión que haya sido de oficinista, digamos, dentro de todo, ¿no? Segundo, yo creo que esto es algo clave, ¿no? Las pensiones pueden cambiarlas de manera enorme, ¿no? Realmente, fijaros, lo que más nos puede fastidiar es que aumenten la jubilación a los 70 o 75 años, pero con todos los datos no son malos. O sea, que si lo comparamos respecto a alguien que diga voy a tener un fondo monetario, ¿no? O sea, si vas a tener un fondo monetario, olvídate, cotiza y ya está, y déjate de chorradas, ¿no? O sea, porque realmente la rentabilidad que obtenemos cotizando a partir de los 40 realmente es alta, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? La rentabilidad histórica del MSCI World o el SP500 pues no nos va a dar resultados muy urgentes, ¿no? Pero puede haber en las próximas décadas que la bolsa no se comporte tan bien, ¿no? Y entonces que estemos en una variable más cercana al Eurostock 600 nos hace pensar que a partir de esas 55, 54 años, 55, pues puede merecer la pena empezar a aumentar las cotizaciones, ¿no? Yo creo que es algo que no tiene por qué ser malo, ¿no? Incluso es cuando más riesgos vamos a poder empezar a tener de enfermedades largas, ¿no? Entonces, aumentar las cotizaciones no me parece ninguna, digamos, tontería. Y luego, por último, ¿no? Que el sistema español de pensiones es bastante generoso, ¿no? O sea, y bastante generoso si entras dentro de los límites, ¿no? Si alguien te dice
que puede estar sacando un 5, un 6 o incluso un 12% de rentabilidad en los últimos años que estás cotizando, sería algo, ¿cómo puede ser? Es que esto roza casi la usura, ¿no? Pues fijaros, es un sistema pues bastante injusto, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Entonces yo creo que igual alguien piensa en algún momento determinado dar una vuelta, ¿no? A ver este sistema de pensiones, si es justo o no es justo, ¿no? Si estamos machacando a los chavales jóvenes o no. Pero bueno, es el que tenemos y yo creo que es un punto en el que habría que dar esa vuelta de todo, ¿no? Pero cada uno tiene que mirarlo, ¿no? Tiene que hacer sus números y ver si le merece la pena cotizar o no. Y déjate un poquito de gente de cantos de sirena que te digan que no va a haber pensiones o deja de haber pensiones, etcétera. Pensiones va a haber. O sea, la cuantía no sabremos, pero que antes quitarán las pensiones de los que estén en la base máxima que en la base mínima también lo tengo bastante claro, ¿no? Pero para que te hagas, digamos, tus números, ¿no? Entonces la gran duda, ¿no? Indexarse o aumentar cotizaciones sociales. Yo creo que esta es la pregunta que sobre todo tienes que hacerte. Y me gustaría que en los comentarios me dijeras, ¿no? ¿Qué crees? Si merece la pena indexarse o merece la pena aumentarse cotizaciones sociales, cuáles son los años que crees que merece la pena y cuáles son los años que crees que no merece la pena. Espero, como siempre, tus comentarios, ¿no? Y bueno, despedirme del vídeo, dejaros el canal de Telegram de Mejores Depósitos Subasteros, que lo tenéis aquí, ya hay más de 4.000 miembros y realmente es un canal que está bastante interesante desde el punto de vista de conocer subastas de depósitos, ETFs, fondos monetarios, etcétera. Pero bueno, me despido y hasta el siguiente vídeo.